Me resulta aún más difícil, considerando la manera abrupta en la que terminan más de 30 años de servicio a mi país. Hoy enfrento una sanción que yo considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Así, emocionada, conmocionada, se dirigía al Congreso y al país entero la ahora ex senadora Isabel Allende después de que fuera destituida de su cargo por violar el artículo 60 de la Constitución de la República, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Y aparentemente, solo aparentemente, se trata de un hecho pasado, porque lo que ha dicho Allende y su familia esta semana, lo que ha dicho Boric y en general todo el oficialismo, los testimonios de asesores confirman que el problema es mucho menos acotado y más profundo de lo que parece. De hecho, en su discurso de despedida, Isabel Allende responsabilizó de manera directa a Gabriel Boric de lo ocurrido, no en una oportunidad, sino en al menos 4 de las que alcancé a contabilizar después de ver su intervención. Pero recordemos el caso. La familia Allende firmó un contrato con el Estado por la compra de la casa familiar que fuera residencia de Salvador Allende. En la negociación, el precio de venta aumentó en el lapso de un mes en 100 millones de pesos y la casa se ofreció a la venta sin muebles. Pese a que la intención del gobierno y supuestamente también de la familia era convertirla en una casa museo. No conformes con eso y después de que se hiciera efectiva la compraventa, la casa sería entregada a la Fundación Allende, de la que también participa la familia Allende. En resumen, el objetivo declarado era, como dijo la ex senadora en su discurso de despedida, transformar la casa en un espacio de memoria, pero con memoria acotada, sin muebles para empezar. Luego, el espacio de memoria histórica se transaba por la vía de una negociación comercial como cualquier otra en la que hay lucro de por medio, o en realidad no como cualquier otra porque en una negociación normal es improbable que un vendedor obtenga un sobreprecio de 100 millones por un inmueble que tiene a la venta. No suelen ser el tipo de ventajas que obtiene cualquier hijo de vecino por la venta de una casa como la de Allende. De hecho, es probable que ese sobreprecio fuera la forma de tasar la marca Salvador Allende, que es una marca fuerte, mala pero fuerte. Ahora bien, si uno pone atención se da cuenta de que la familia no perdería prácticamente nada. Recibiría fondos para la venta de una casa familiar que hoy les pertenece sin perder el control sobre esa casa que les sería entregada en comodato. La casa se transformaría entonces en una casa museo, que es una actividad rentable, sobre todo si es cierto lo que la propia Isabel Allende ha dicho, que concita interés, que ha habido filas de personas interesadas en conocerla cuando se ha abierto a público, etc. Pero hay más. La Fundación Allende, que controlaría la casa, está, valga la redundancia, controlada por la familia Allende, y la Fundación Allende recibe regularmente fondos públicos. De hecho, la fundación es presidida por una hija de la ex senadora y ha recibido, conforme al registro de colaboradores del Estado de la ley 19.682, 24 transferencias entre 2003 y 2025 con un monto total de aproximadamente 1.700 millones de pesos. El año 2008 fue el que recibió más transferencias, 222 millones. El año 2009 el que recibió más plata, 310 millones de pesos, etc. Recapitulando, la familia Allende vende una casa sobre la que tiene propiedad, pero mantiene el control sobre la casa y para el desarrollo de una actividad comercial asociada a la casa en cuestión recibe fondos de manera regular por parte del Estado. Lo que gana la familia es obvio, lo que gana el Estado no, salvo, obviamente, que entendamos de interés nacional la satisfacción del capricho fetichista que tiene Gabriel Boric con la figura de Salvador Allende. En resumen, se trata de una transacción en la que no hay equivalencia alguna entre lo que ofrece una parte y entrega la otra. Y este cuestionamiento es válido incluso aunque no hubiera habido participación de una senadora. Ahora bien, si a lo anterior se agrega que participa en la operación una senadora, el error se agrava. Ya no es solo un abuso, sino una infracción constitucional y la propia hija de Salvador Allende, destituida por esta razón, lo reconoce expresamente. Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debía haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo mi responsabilidad. En efecto, reconoce el error, violó una norma cuya vulneración justifica su destitución, pero como argumento dice que no es abogada. Y aquí viene el primer punto que discutir de su discurso final. No es abogada, pero es
prácticamente imposible que después de 30 años de trabajo legislativo, de estar obligada, como lo está cualquier parlamentario, a actualizar de manera permanente su declaración de patrimonio, no tuviera presente que había algo así como una operación entre partes relacionadas o un conflicto de interés en la compraventa de la que era parte. Lo sabía. Y si no lo sabía o no lo tuvo presente, eso no le exime de responsabilidad. De hecho, hay un principio jurídico que a su vez está consagrado en una norma del Código Civil que dice: nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. ¿Qué significa eso? ¿Que todos deben conocer todas las leyes? No. Que la ignorancia no es una excusa, que el desconocimiento no puede servir de excusa, de atenuante o eximente de responsabilidad, porque los conflictos sociales que podrían derivarse de la validación de un criterio como este son tan graves que ese argumento no puede ser exhibido como tal. Esto es algo que Isabel Allende también debía saber. No es abogada, dice, pero 30 años en el Congreso, 30 años legislando deberían equivaler o más bien superar a 5 años de estudio en una escuela de Derecho. De lo contrario, permítanme dudar de la trayectoria político-profesional de la hija de Salvador Allende. Pobre espectáculo es el que está dando la clase política con su victimización generalizada. Pobre y triste, o más bien indignante espectáculo el suyo cuando se refiere a la justicia en los términos en que lo hace en este video. Y la justicia, para ser legítima, debe ser más que la aplicación literal de una norma. Debe considerar el contexto, la intención, el daño real y, sobre todo, el impacto institucional. No, señor Allende, usted tiene razón en que la justicia debe considerar cuestiones de contexto, de intención, de daño efectivo o impacto institucional, como dice usted. Son aspectos que se suelen tener a la vista, pero lo que usted reclama no es eso. Lo que usted solicita es que se ignore el sentido literal de la norma en función de circunstancias que rodean el acto prohibido por la norma. Y esto deja al descubierto otra ignorancia o inadvertencia, porque como dice el artículo 19 del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Obviamente se trata del Código Civil y no de normas de interpretación de la Constitución, pero este principio tiene también un sentido, porque la interpretación libre de una norma determinada, tan libre que contraviene su sentido literal, no es justicia, es arbitrariedad, es incerteza, es riesgo de estar sujeto a la creatividad jurídica de quien debe impartir justicia, es desigualdad ante la ley. De hecho, la prohibición de reemplazar el sentido literal de una norma por una interpretación propia, tantas veces ignorada por jueces y ministros de la Corte Suprema, incluso es algo que como ciudadanos tenemos derecho a exigir de parte de la justicia, aunque en la práctica muchas veces no quede más que tolerar y acatar. ¿Cómo es posible entonces que una persona que ha jurado defender la Constitución y las leyes demande flexibilidad en este criterio? ¿Qué pasa entonces con el resto de los ciudadanos? Obviamente hay casos peores. Ella tiene razón cuando dice eso, pero que nos hayamos acostumbrado a la impunidad no es buena razón para consagrarla como criterio. Insisto, menos aún si se tienen en consideración dos cosas. Primero, la función que ha desempeñado por décadas Isabel Allende. Segundo, que fue democráticamente electa. Porque haber sido electa democráticamente para desarrollar una función pública es una agravante de su situación, no un atenuante, precisamente porque han sido otros, a través de una elección, quienes la han llevado a la posición en que está. ¿Es que debe cumplir su labor con especial celo? ¿O acaso el director de una empresa podría aducir como justificación de un incumplimiento de su parte que fue designado por los accionistas para ejercer su cargo? ¿Qué tiene que decir usted justamente a quienes la eligieron respecto de su inadvertencia? Ampararse en el votante como justificación, el mismo que evalúa con nota roja prácticamente a todas las autoridades políticas, es un descaro o cuando menos una distorsión grave del trabajo que le ha sido encomendado y de las implicancias concretas de la labor de representación y de la función principal de una constitución que tiene que ver con fijar límites al poder político. Y acá me gustaría hacer un paréntesis. Es habitual que los políticos se refieran a su función de representación como si se tratara de un voluntariado. Oigan ustedes lo que dicen. He entregado 30 años de mi vida al Parlamento. Con ello, he entregado mi vida entera al servicio público. ¿Qué es esto de entregar la vida? Como si en esa entrega hubiera realmente algo así como una pérdida. No la hay.
O más bien, la hay como en cualquier otro trabajo que se realice. Ni más ni menos. ¿Qué es esto del servicio público? Algo que hace un político y no un guardia de seguridad, un empresario, un médico. ¿Hasta cuándo tendremos que oír esta clase de discursos en que políticos se presentan como altruistas? Porque incluso, aunque un político tenga la mejor de las intenciones, aun cuando sea una persona honesta, está donde está porque así lo quiere, porque compitió y le fue bien, porque la política lo apasiona y además es gratificado con una remuneración generosa. Nada hay, por tanto, que les permita pensar en sí mismos como víctimas sacrificiales. Y bueno sería que incluso en eso fueran honestos consigo mismos y con los demás. Pero el discurso de Allende no fue solo un discurso de despedida, fue un discurso de denuncia. Como decíamos, responsabilizó no una vez, sino varias a Gabriel Boric como responsable principal de lo ocurrido. Hizo notar algo que es cierto, que todo fue idea de Boric. Pongan atención a este video. Compartimos la idea del presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos expresidentes, Patricio Aylwin y Salvador Allende, en casas museos. Compartimos la idea del presidente Gabriel Boric, o sea, la idea fue suya, pero estuvimos de acuerdo. Luego, en otra parte de su discurso, esto otro. Cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público impulsado por el gobierno. O sea, fue una idea de Boric, impulsada también por Boric, pero hay más. Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar. Confió en los órganos encargados de la compraventa. ¿Y cuál era el órgano a que se refiere? La presidencia. O sea, fue una idea de Boric impulsada y gestionada por Boric. Como si fuera poco, viene esto. Una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto del 2023. En esto vamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Fíjense bien, una vez tomada la decisión presidencial, siguió a paso las indicaciones del gobierno, dice, y agrega un reclamo. Ningún ministerio, ninguna autoridad, ningún funcionario advirtió nada, Boric incluido, obviamente. Gabriel Boric es, por tanto, responsable directo de una infracción constitucional. Firmó el decreto 38 que autoriza la compra y, por tanto, pasó por encima del juramento que hizo al asumir de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Ahora bien, esa responsabilidad de Boric no atenúa ni la exime de la propia. Boric es responsable y queda demostrado también a propósito de dos testimonios. El primero, el de la jefa jurídica de la SECPRES, Francisca Moya, que admitió en el Congreso conocer las dos normas que prohibían la operación. Nos referimos a una mujer que en el pasado fue procuradora de investigación y asesora legislativa en la SECPRES, abogada asistente en el Tribunal Constitucional, que tiene un doctorado. Y la explicación fue esta. Yo efectivamente, dijo, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya he explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República. O sea, ella revisa la legalidad, no la constitucionalidad. ¿Qué es esto? No soy abogada, como dice Allende, pero no comprendo cómo podría ser legal un decreto que a su vez es inconstitucional. El problema es que la asesora jurídica de Boric es además amiga de Boric. ¿Y a qué se dedica? No sé. Timbra decreto, les da visto bueno conforme a qué criterio. Hay, sin embargo, otro testimonio. Se trata de la abogada Macarena Díez, ex asesora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, que asegura ya no solo haber sabido, sino haber advertido el 9 de octubre sobre el conflicto de interés que había en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja a través de la lectura de una minuta, comillas. Hice mucho hincapié, dice, en la motivación de este acto y su justificación. Dentro de ello, que no existía justificación para la adquisición de los inmuebles, no existía orden de compra. Para el caso de la casa de Guardia Vieja, señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra. Adicionalmente, porque además de la ministra de Bienes Nacionales, el decreto lo firmaba el presidente. Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron de revisarlo y con la
Secretaría de la Presidencia SECOM en conjunto con Comunicaciones del Ministerio. Eso dijo y eso corroboró que dijo la ahora también ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Leo lo que dijo Sandoval. Leonardo Moreno dirigió la reunión, nos preguntó qué era lo que causaba la demora en el proceso de compraventa de las casas presidenciales. Obviamente, Leonardo Moreno, jefe de seguimiento de políticas públicas de la moneda, niega esto. Bernardita Nazar, abogada del segundo piso, niega esto. ¿Qué dice el señor Moreno respecto de si Macarena Díez nos hizo alguna referencia de consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o un conflicto jurídico? Debo mencionar que no se nos hizo ese tipo de advertencia. Algunos de los dos mienten y es sencillo saber cuál, aunque ni siquiera hace falta hacer demasiadas suposiciones porque en términos probabilísticos incluso hay mayor posibilidad de que alguno de los 17 abogados que participaron del proceso lo advirtiera a que ninguno lo hiciera. ¿Qué pasó en realidad acá? ¿Qué pasó acá más allá del caso, quiero decir? ¿Cuáles son los subterfugios que usaron, consciente o inconscientemente? Pienso que Isabel Allende hizo una declaración que no puede ser más elocuente de la forma en que el socialismo y el Frente Amplismo entiende la realidad. Oigan ustedes porque es francamente escandalosa. Seré cesada en mi cargo como senadora de la República. El reciente trascendido del Tribunal Constitucional ha sido celebrado como un triunfo del derecho sobre la política. Pero creo que no hay tal victoria. Lo que vemos no es el fortalecimiento del derecho ni la purificación de la política, sino la fragilización de ambas. Porque el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política. El derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política. O sea, habría acá algo así como una jerarquía en que la política estaría por sobre la Constitución. ¿Y qué política? En realidad no habría que decir la política, que es una abstracción, sino los políticos. Y en el caso de Allende, yo. Y agrega, cuando ese marco se usa para destituir a una representante elegida democráticamente sin probar actos de corrupción ni dar espacio a la apelación, no es el derecho el que triunfa. En esta ocasión, muy en la lógica de su padre. O quizá en esto nuevamente tuvo un problema de atención, porque eso es precisamente la Constitución, el marco que contiene al poder del Estado sobre los ciudadanos y por tanto el de los políticos. Pero de nuevo, la razón de su destitución tiene que ver con un acto perfectamente tipificado y cuyos efectos no se derivan del ánimo que tenga o haya tenido ella. La destitución es el resultado natural previsto por la Constitución para su propia conducta, conducta que ella misma reconoce estaba prohibida. ¿Qué es esto de que no hubo un acto de corrupción, que no había ánimo de estafa? Eso no es lo que dice la norma, se trata de una prohibición absoluta, precisamente por las derivadas sociales que podría tener empezar a hacer consideraciones casuísticas en casos en que el conflicto de interés es evidente. Y este principio de evitar conflicto de interés o definir cómo gestionarlo rige en muchos ámbitos, tanto legales como sociales. Un periodista, por ejemplo, debe declarar un conflicto de interés cuando lo tiene, si se refiere a asuntos que afectan a su familia o a sus amigos. Que no lo hagan no quita que debiéramos exigirlo. Un juez o un ministro están obligados a recusarse en causas que los comprometen o comprometen a cercanos. Un médico no debe operar a su hijo. En el ámbito comercial hay transacciones que están prohibidas por esta razón, porque hay que evitar no solo la trampa, sino la situación que la hace posible. Se trata de dar garantías, certezas, de tener una conducta decente en las formas y en el fondo. ¿Cómo se explica entonces esta inadvertencia generalizada? ¿Cómo entenderla? Desde la política tal y como ella ha sido comprendida por los propios políticos. Porque incluso aunque toda esta operación estuviera inspirada en buenas intenciones, o al menos en intenciones posibles de confesar, crear un espacio de memoria, reivindicar a una figura histórica evaluada con nota roja por los chilenos, pero en fin, incluso en esa hipótesis, el hecho es inaceptable y muy coherente con la lógica de que el Estado, el poder, es en realidad algo privado, algo personal, subjetivo, algo de lo que se es dueño y que se puede usar y disponer en esos términos. Los límites jurídicos son para ellos meros trámites o cuestiones burocráticas que no debieran cruzarse con sus ideales o sus caprichos. Esa
es la mentalidad de quienes gobiernan y la pregunta es, ¿cómo hará efectiva Gabriel Boric su propia responsabilidad? Es importante reconocer que hay un régimen autoritario en Venezuela y es ¿Considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente Pero hay partido único, como muchos no hay países. libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medios. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. La exministra del Trabajo de Gabriel Boric, Janet Alejandra Jara Román, es ahora la candidata presidencial del Partido Comunista y por tanto una extremista, porque no es el suave tono de la voz, la sonrisa fácil o la simpatía natural la que definen a una persona, sino sus actos. Sí, fue adoctrinada y preparada por el Partido Comunista y no es una exageración ni una suposición. Empezó a militar en el partido cuando tenía solo 15 años en un partido en que la ceremonia de incorporación al partido exige a sus jóvenes militantes prestar juramento. Un juramento que incluye la promesa de estudiar a Marx y a Lenin, de luchar por la instauración del comunismo en Chile, incluso a costa de la propia vida si hace falta. Eso, entre varias cosas más. No es una exageración ni una suposición. Oigan ustedes mismos el tipo de compromisos que contrajo Janet Jara Román con el partido al que representa hoy. Prometo conocer y defender el programa de la política del Partido Comunista de Chile al cual aspiro a integrarme. Prometo educarme en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, Luis Emilio Recabarren y de otros pensadores marxistas y progresistas de América Latina y del mundo del internacionalismo proletario. Prometo luchar por la soberanía popular de Chile y su independencia por los intereses de la clase obrera y del pueblo, la construcción del socialismo y del comunismo en nuestra patria, estando dispuestos y dispuestas a dar la vida por todo esto si fuese necesario. Bienvenidos compañeros y compañeras. Ese es el tenor de las promesas que el Partido Comunista solicita hacer a sus jóvenes militantes: estudiar a Marx y Lenin, el ideólogo de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, uno, el dictador totalitario, el otro. ¿Qué diríamos de un partido que invitara a sus jóvenes a estudiar a Hitler, que los comprometiera a instaurar en Chile el nacionalsocialismo? No hay acá diferencias de fondo, estamos hablando de megalómanos, Hitler y Lenin, de la misma entidad. Marx y Lenin están en el juramento que los jóvenes militantes deben hacer. Las conclusiones del Congreso del PC, que se desarrolló durante el año 2024, fueron publicadas en enero de 2025 y el documento comienza con una cita de Lenin. Lautaro Carmona, presidente del partido, en una entrevista de este año, reivindica la importancia del marxismo para su partido, su vigencia. Oigan ustedes mismos. A ver, desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia que orienta nuestra formación y nuestro estudio de la realidad, sigue siendo muy vigente el marxismo. Lenin, uno de los más brutales dictadores de la historia, se infiltró en grupos de obreros para definir bien de qué forma la revolución que quería impulsar podría calar en el pueblo. La exacerbación de los conflictos laborales fue el primer paso de su estrategia para crear las condiciones políticas que le servían. La estrategia sigue vigente y si no me creen, revisen las conclusiones del Congreso realizado el año pasado. Lenin persiguió y asesinó a millones de personas, las recluyó en campos de concentración, terminó con libertades civiles, censuró a la prensa, etc. Pero volvamos a Jara, la representante del Partido Comunista que tiene a Lenin de referente. ¿Qué se sabe de sus años de estudiante? Que fue grafitera y que estuvo dedicada, por tanto, a actos de vandalismo por la vía del rayado de muros. Que durante sus años universitarios fue, como cualquier militante comunista que sobresale de la media, dirigente estudiantil. De hecho, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la USACH, porque lo suyo fue, desde siempre y hasta ahora, el activismo político. Ya entonces, el partido le tenía fe. En 2002, y a sus 28 años, el diario El Siglo le dedicaba un reportaje incluyéndolo en la lista de figuras prometedoras del Partido Comunista. Los invito a revisar esa plataforma para que cada uno de ustedes dimensione por sí mismo los estándares del partido, ya que está de moda conceder, sin ningún espíritu crítico y contra toda evidencia, credenciales democráticas a un partido que gobierna con partido único, censura y represión brutal de sus adversarios.
Janet Jara hizo política en su niñez durante sus años de estudiante y a modo de recompensa, el primer trabajo que tuvo cuando recién egresó fue en el Estado como fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, pero en esa posición siguió siendo una activista política, de hecho fue dirigente sindical. Qué fácil es asfixiar al sector privado de regulaciones y exigencias, así. Unos años después y durante el segundo gobierno de Bachelet fue convocada para ejercer otra función, también en el Estado, por supuesto, jefe de gabinete de la subsecretaria de Previsión Social. ¿Y quién era la subsecretaria de Previsión Social que la situó en esa posición de poder? Otra militante del PC, Julia Georgina Urquieta Olivares. La subsecretaria comunista designa jefe de gabinete a otra militante comunista, su compañera Janet. Más adelante, el mismo cargo pero en un ministerio. Jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Quién la nombra? El ministro. ¿Quién es el ministro? Marco Barraza. ¿Quién es Marco Barraza? Otro compañero militante comunista. En los 2 últimos años de mandato de Bachelet es premiada con un ascenso. De jefe de gabinete deviene en secretaria de Previsión Social, es decir, accede a una posición en que carga con la responsabilidad de ser ella la que hace favores, no, como hasta entonces, la que los recibe. Y los favores se convierten en actos de corrupción. Transfiere fondos públicos solventados con los impuestos de los contribuyentes a 2 entidades para la realización de cursos de educación previsional. Imagínense en qué consisten estos cursos y de qué clase de educación previsional estamos hablando. ¿Y cuáles son, entre otras, las entidades favorecidas? ICAL y Senda. Senda con 120 millones, pero las 2 ligadas al PC. Senda de Manuel Riesco, también militante comunista. Entre los asistentes al curso, personas muertas y con RUT falsos, sí, como, oye, un fraude. Actividades a las que se dedicaron ICAL y Senda, a difundir, por ejemplo, contenidos de la agrupación No Más AFP. Janet Alejandra Jara Román, la activista comunista, la extremista, la corrupta. Pero termina el gobierno de Bachelet y asume Piñera. Jara sale del gobierno, como es obvio, pero es acogida por otra filial del Estado, la USACH, ahora como profesora. ¿Y qué hace Janet Alejandra Jara Román como profesora? Política, como siempre, activismo político en realidad, porque en eso se han convertido las universidades, en escuelas de adoctrinamiento con fondos públicos, obviamente. Pues bien, en su labor académica, en 2019 se crea una plataforma ciudadana, Ideas para Conchalí, que ella llega a presidir. ¿De qué se trata la plataforma? De canalizar la preocupación de Janet Alejandra por la comuna de Conchalí, pero en realidad no. Ideas para Conchalí tiene un giro distinto. Por de pronto electoral, Jara sería candidata a alcalde por esa comuna solo unos años después, un tiempo después, hacer campaña antes del plazo legal y fuera del marco de la ley. De eso se trataba. Todo esto mientras era profesora de la USACH. ¿Y qué más hizo a través de la plataforma ciudadana? Practicó activamente el octubrismo durante la crisis de 2019, tiempo que la mayor parte de los chilenos recuerda con horror. La candidata Janet Alejandra Jara Román era entrevistada en medios de comunicación como CNN a raíz del apoyo legal que estaba dando a personas que participaron de actos violentos y terroristas durante el estallido. Acá en CNN con Mónica Rincón. Estas víctimas además han debido incurrir muchas de ellas en gastos médicos y van a tener por delante además largos procesos de rehabilitación. Y la idea también de la organización es visibilizar estos casos, porque hoy día nos enfrentamos a un escenario donde hay muchos violencia policial, violación a los derechos humanos y creemos que no hay impunidad. La candidata representó entonces a 2 personas que fueron heridas por bombas lacrimógenas durante el 18 de octubre, alegando homicidio frustrado por parte del ex general director de Carabineros, Mario Rosa. Extremista, octubista nivel perro matapacos. Aquí pueden ver ustedes mismos la imagen con que posaba la señora cuando los tiempos corrían a su favor, con una polera del perro matapacos. No contenta con eso, apenas llegó al Ministerio del Trabajo, defendió la idea de entregar pensiones a octubristas, supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. Oigan ustedes mismos lo que dice al respecto. Esos 250.000 pesos además que incluyan a quienes hoy día no están considerados como las víctimas por violación a los derechos humanos, que han sido injustamente excluidas en razón de recibir una indemnización porque les violaron sus derechos humanos, que se paga mensual como una pensión, pero que es una indemnización.
Son los actos los que definen a las personas, insisto, no sus bailes ni su sonrisa. La cara amable es la contracara de la extremista que tiene a Lenin de referente. Pero eso no es todo. La organización que creó con fines políticos y no sociales participó en actos de campaña por el apruebo al texto del primer proceso constitucional, el mamarracho con Carol Cariola, la diputada, también comunista. El texto que pretendía destruir la institucionalidad chilena, acabar con la propiedad privada, establecer diferencias odiosas y arbitrarias entre chilenos y chilenos autoidentificados como indígenas, entre hombres y mujeres, la versión actualizada de la lucha de clases. Jara fue también la gestora de un convenio entre el alcalde de Conchalí y la Asociación de Farmacias Populares, presidida, ¿saben por quién? Por Daniel Jadwe, otro compañero de la candidata, compañero que apoyó su fallida campaña municipal. Porque si Marx y Lenin pueden ser referentes del PC, ¿por qué no un alcalde imputado y en prisión preventiva por actos de corrupción? Ideas para Conchalí, así se llamaba la organización. Pero ¿qué ciudadanos la integraban? ¿Quiénes eran parte del directorio de la fundación? Santiago Arriagada, comunista, que terminó siendo electo concejal, en su caso la plataforma funcionó. Claudio Rodríguez, pareja de Jara, también comunista. Carolina Jara, su hermana, en fin, le fue mal en la elección. Jara no fue electa, pero como el Partido Comunista no abandona lo suyo, fue colocada como administradora municipal en la Municipalidad de Santiago, donde otra comunista, Iracy Hasler, había ganado la elección. Una historia de meritocracia, la de la candidata comunista. Y no es ironía, como militante tiene muchos logros que exhibir, logros conforme al objetivo de su partido. En fin, así ha sido la vida de Janet Alejandra Jara Román, una vida al alero del Partido Comunista, que cuando no está en el gobierno se refugia en una universidad pública para financiar su activismo y su estilo de vida. Una extremista cuestionada por actos de corrupción que se hicieron a su alero y siempre en beneficio del partido. Pero su prontuario se agrava cuando Boric la designa ministra de Trabajo. Es desde esa posición desde donde causa un daño, a mi juicio, irreparable a la economía de nuestro país, al modelo de pensiones, al mercado laboral, porque ha promovido y logrado aprobar sin tener mayoría y con el gentil auspicio de Chile Vamos, reformas orientadas a la exacerbación de la lucha de clase, pero en una versión moderna. Janet Alejandra Jara Román tiene dos caras, una, la más conocida, la de las reformas, y la oculta, facilitadora de financiamiento para el activismo comunista. Tiene mérito la candidata. El 11 de marzo de 2022, mismo día en que Boric asume como presidente el Ministerio del Trabajo, modifica las bases de licitación de un fondo que se llama FED, el mismo que ganó la organización ligada a la CUT, supuestamente orientado a la educación previsional de las personas, como decíamos. Amplió el plazo de postulación para participar del concurso, redujo el tiempo para la ejecución del presupuesto, incluyó seminarios y diálogos ciudadanos como parte de este proceso formativo de la ciudadanía. Cambió también los criterios de evaluación, todo en tiempo récord. Y en tiempo récord también es que el ministerio liderado por Janet Jara asignó más de 4.000 millones de pesos para tales efectos. Activismo puro pero tóxico y financiado por contribuyentes. Veamos quiénes han sido algunos de los ganadores de ese fondo. Una de las organizaciones, la CUT, obviamente a través de una de sus organizaciones de fachada, que controla, que se llama FIEL. En 2022, 86 millones de parte de la Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de Jara. En 2023, otros 86 millones, también de parte de la Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de Jara. Entre 2022 y 2023, 251 millones. El 2024, 21 millones para el servicio de implementación de la estrategia de formación sindical. Estrategia de formación sindical. ¿Alguno de ustedes conoce por dentro a estos sindicatos? Activismo, ahora desde el Ministerio del Trabajo, activismo comunista. Personas relacionadas con esta organización, FIEL. Guillermo Salinas, miembro del Comité Central del Partido, ex secretario general de las Juventudes Comunistas en los 90. Pablo Centeno, abogado y actual director del Trabajo, miembro del Comité Central del PC. Fernando Carmona, economista e hijo del presidente del PC, Lautaro Carmona, también coordinador del programa de Daniel Jadwe y miembro del comando de Gabriel Boric. Actualmente trabaja en la presidencia como asesor del segundo piso con un sueldo de 4,2 millones de pesos. Otra más, Karen Francisca Palma Tapia, miembro del Comité Central del PC. Qué notable talento para acceder a fondos públicos.
En 2023, el Ministerio del Trabajo adjudica otro contrato a Fiel por más de 90 millones de pesos para un proyecto llamado Trabajadores y Sindicatos a la Vanguardia del Sistema Previsional. Más de 200 millones de pesos para Fiel cuando Jara cumplía un año como ministra de Trabajo. Sí, no es el suave tono de la voz, la sonrisa fácil o la simpatía natural la que definen a una persona, sino sus actos. Y sus actos están orientados todos a conseguir el objetivo del partido, la instauración del comunismo en Chile. El anticomunismo en Chile no debería, como ocurre, plantearse como un fenómeno curioso. El anticomunismo es la respuesta natural a un partido que no cree en la democracia ni en el Estado de Derecho, que gobierna con partido único y represión, que no cree en la propiedad privada ni en la libertad de expresión. Sería bueno que los adversarios políticos y periodistas fueran un poco más incisivos, porque hay malezas que se deben cortar de raíz. Esta es una de ellas. Anótense esta idea para que vean la magnitud del desafío. En 25 años más estaremos más cerca del siglo XXII que del inicio del siglo XXI. El Frente Amplio proclamó esta semana a su candidato presidencial, Gonzalo Rodolfo Winter Echeverri, agregando con esto una nota de humor a los procesos electorales que a rato se vuelven tediosos. Y esta fue una de las genialidades que dijo en su discurso. Retrocedan el video si se quieren reír de Winter, siendo Winter. No quiero transmitir con esto que no tenga posibilidad alguna de ganar, pueden ser bajas, pero si Gabriel Boric lo hizo, cualquiera puede. Pero ¿quién es Gonzalo Rodolfo Winter Echeverri? ¿Quién quiere ser? ¿Quién no llegará a ser jamás? Varias de las anécdotas que quiero comentar y que lo reflejan de cuerpo entero están en un reportaje que publicó The Clinic esta semana de Sebastián Palma y Martín Brown, que realmente recomiendo leer. Hay fotos, hay caricaturas, hay anécdotas desde mi punto de vista sabrosísimas, porque Winter le pone un toque pintoresco a esta elección. Pero vamos primero a sus orígenes. Gonzalo Rodolfo Winter Echeverri es básicamente un hijo de la élite, con un padre economista, una madre abogado y un abuelo, Alberto Echeverri, que fue un reconocido penalista demócrata cristiano. Como con Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Felipe Kast, estudió en el Verbo Divino y Derecho en la Universidad de Chile. Ahí fue donde conoció a Gabriel Boric, ahí fue donde aprendió más de politiquería que de leyes. Esos son los antecedentes fundamentales de los orígenes de Winter, aquellas circunstancias que podrían tenerlo trabajando hoy en un estudio jurídico reputado, pero no, porque Gonzalo siempre quiso ser distinto. Pero ¿cómo? ¿Cuál fue la forma que Gonzalo Rodolfo Winter Echeverri escogió para diferenciarse? La de fachada. Y por eso no le resulta bien, no funciona del todo. Winter, a diferencia de Boric, no tiene aspecto de trasnochado, no exhibe demasiados tatuajes, sus modales son más bien refinados, en fin. Winter no es como el resto y se nota. Fachada, de eso se trata, de parecer que. Y hay un episodio absurdo que aparentemente él mismo ha hecho público, o eso da a entender al menos el reportaje, y que lo deja al descubierto como el frívolo que es. Se daba cuenta de que no podía ser hincha de la Católica porque podía parecer cuico, y al mismo tiempo no tenía en mente cuál podía ser el equipo de fútbol que representara el sentimiento popular. ¿Qué hizo entonces? Se acercó a su nana para preguntarle con qué equipo se sentía identificada. La nana, que era de Longaví, no le gustaba el fútbol, le dio, sin embargo, una pista que Gonzalo consideró útil. Si yo tuviera que elegir, le dijo, sería de Rangers de Talca. Y así fue como Winter se convirtió en hincha de Rangers. No le gustaba el fútbol, asumo, no le interesaba, siquiera no sabía nada de Rangers, pero necesitaba un distintivo y este fue uno de los que se colgó. Era joven, era un niño, pero tenía una clara conciencia de clase y una determinada disposición a distinguirse así, por la vía de las formas, de lo intrascendente, de lo estético, de aquello que lo hacía verse distinto a lo que detestaba, pero sin ser en realidad distinto. Algo así como el príncipe Harry del Reino Unido, que renunció a la monarquía, pero se ha sostenido en realidad a costa de la monarquía, con una dote real, por una parte, con los millones de dólares que le han reportado las denuncias a su propia familia, la revelación de intimidades. Fácil ser un disidente en estos términos. Pero volvamos a Gonzalo. ¿Qué puede haber más clasista que escoger a alguien de otra clase para buscar formas de replicar artificialmente las costumbres de esa clase? Eso, exactamente eso fue lo que hizo Winter con su nana. La cultura woke habla de apropiación
cultural en estos casos, una práctica que condenan, pero practican. En esos años también trabajó en un look propio, aros, anillos, camisas al revés, no importaba el trabajo que eso significara, el tiempo que tuviera que invertir en él, los gastos en que incurriera, incluso la incomodidad, porque no debe ser cómodo usar una camisa al revés. Valía la pena, había que ser distinto. Y hasta hoy conserva algunos de estos fetiches, puño izquierdo en alto, versos de Neruda recitados en sus discursos. ¿Sabrá algo de poesía o se trata en realidad solo de un símbolo, de un distintivo más en su lucha por renegar de lo que es? Símbolos. Cuando acompañó a Boric en su campaña parlamentaria por Punta Arenas, llevó consigo una figurita de Allende, que cuidadosamente dejó en la pieza de la casa en que estaba siendo acogido, la casa de una amiga de Boric. Había que dar garantías, había que exhibir pureza ideológica, porque sus orígenes eran demócratas cristianos. Un niño, un adolescente, un joven, determinado, eso es cierto, pero ¿en qué? Esa es la tragedia, en nada, en parafernalia estética. En la misma campaña de Boric que comentamos, entró en una oportunidad al Brims de Punta Arenas para entregar volantes del candidato. El plan era aprovechar su aspecto, sus ojos claros, el pelo castaño, para no ser reconocido como sospechoso. Terminó siendo interceptado por los guardias y salió a gritos contra el capitalismo y el individualismo. ¿Sabe lo que es el capitalismo? ¿Comprende el papel que tiene en el progreso de las naciones y la superación de la pobreza? ¿Le importan realmente los pobres si no está al tanto de los problemas que tienen y las soluciones disponibles? Concluyen ustedes mismos. Lo suyo es la denuncia a gritos a la salida de un casino. Y en materia de profundidad, vean ustedes mismos lo que dice acá. Les decía que el Estado tiene un rol fundamental en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y nuestra propia historia nos lo grita. No hay nada que haya acercado más a Chile al desarrollo que la escuela pública y la Corfo. ¿Sabe algo? No digo de economía, sino de historia. ¿Realmente cree que el modelo que Chile podría exportar al mundo para resolver la pobreza de la humanidad es algo así como el de la Corfo? Asumamos que eso es cierto, que la Corfo ha sido la clave del desarrollo chileno. Asumamos incluso que la escuela pública es determinante. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho su gobierno al respecto? ¿Saben lo que pasa? Es que no puede ser genuino, no es genuino el interés de una persona en un determinado aspecto si no hay estudio, investigación, análisis serio en aquello que se supone a uno le interesa. La diferencia de fachada que cultivó en su juventud no parece por tanto superada, sigue básicamente en lo mismo. Un hijo de la élite, el hijo rebelde, aquel que quiere en realidad diferenciarse. No busca un camino propio de contribución, aunque parezca que sí, porque la política es para él, para ellos, una posición de denuncia y no de soluciones, de declaraciones, no de gestión. De que ante opresor y oprimido elegimos al oprimido y lo defendemos. No hay probablemente en la historia ninguna ideología que haya causado más daño que el marxismo. La comprensión de la realidad en términos de dialéctica de clases, de lucha entre oprimido y opresor, es y ha sido siempre un juego de suma cero, solo superado por el capitalismo, que descansa en la idea de intercambios libres entre las personas. El diagnóstico del marxismo que hace Winter es errado y la solución peor, porque en realidad no supera las relaciones de opresión, sino que simplemente las invierte. De hecho, el ente que actualmente oprime a los ciudadanos es precisamente el Estado. Si Winter realmente estuviera, como dice, del lado del oprimido, lo sabría y estaría buscando formas de derribar las barreras de entrada, regulaciones que han favorecido a unos en perjuicio de otros. Estaría proponiendo formas de desconcentrar poder y no de transferirlo a la política. Su gobierno ha hecho, sin embargo, todo lo contrario. Por eso, no es de extrañar que en los meses que vienen tengamos a Winter hablando como si no fuera parte del gobierno o como si su gobierno no tuviera ninguna responsabilidad en aquellas realidades que denuncia. Pero nos vamos a reír un poco y eso será de esto.